poquito más. Mira, el enemigo quiso alabarle la alabanza a Job, pero este hombre no se resistió. Me atacaron las ovejas, me mataron a los hijos, me mataron los negocios, pero yo nunca he dejado de negarte, papá. Yo no sé si hoy día se levanta uno a decir, pase lo que pase, no me vas a matar, porque yo soy de Dios. Y aunque el enemigo haya destruido todo, hoy día estás en pie, hoy día estás en pie, hoy día, aunque el enemigo quiera destruir lo que tú más amas. A Job le destruyeron todo, pero ese varón nunca lo negó a Dios, nunca se olvidó del Padre. Satanás ha querido tumbarte, pero déjame decirte que más poderoso es el que está contigo. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Mis amados hermanos, es una bendición venirles a predicar la palabra de Dios en esta hora. Abramos el libro de Mateo, verso 14, capítulo 14. Mateo 14. Mateo 14, verso 20. ¿Estás buscando acercarte a Dios? Verso 26. Mateo 14, verso 26. Mateo 14, verso 26. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, y dice así la palabra de Dios. Vamos del 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Repita conmigo, yo soy, no temáis. Eso le respondió el maestro a Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Dile al que le queda al lado, el Señor te va a salvar. Al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Pueden tomar asiento, amado hermano. Y la palabra de Dios el día de hoy, mis queridos hermanos, comenta que luego de que Juan el Bautista es decapitado, después de que Juan el Bautista comienza a decirle la verdad y es decapitado por decirle a Herodías que estaba adulterando, vemos que Jesús huye a un lugar lejano. Vemos que Jesús ve prudente alejarse a unas áreas lejanas. Y es allí que sale con los discípulos. Y vemos que en el momento que los discípulos comienza la multiplicación de los panes, ya que mucha gente seguía al maestro. Dice que el maestro comenzó desde muy lejos la gente a seguirlo. La gente comenzaba de lugares a salir al encuentro al maestro. Y la palabra del día de hoy comenta que ya se atardeció la noche y el maestro comenzó la multiplicación de los panes. Un muchacho le trajo peces y panes, un niño. Y vemos cómo el Señor multiplica. Vemos cómo así comienza la predicación del día de hoy. Vemos que luego de la multiplicación de los panes, gloria sea el nombre del Señor,
nuestro Señor Jesucristo le manda a los discípulos y le comienda a decirle que lo esperen y que vayan boga mar adentro. El Señor les encarga que se vayan mientras Él despide a la multitud. Y vemos cómo mi Señor Jesucristo, al mandar a los discípulos al mar adentro, aún no entendiéndolo, los discípulos lo obedecen. Miren, mis queridos hermanos, muchas veces los procesos y las pruebas que tú estás viviendo, tú no las puedes entender. A veces nos ocurren cosas en nuestra vida que nos ponen a nuestro límite, nos hacen exprimir al máximo como si fuéramos un limón. Vivimos momentos donde nos encontramos a puertas cerradas con mi Señor. Y en ese momento de desesperación clamamos al Padre y vemos que muchas veces la oración no es contestada en ese momento. Y vemos que esto es lo que pasa con los discípulos. Pues ellos embarcaron, se fueron al mar adentro. Pues, amado hermano, Dios no nos ha llamado a comprenderlo, sino a esperar en el tiempo de Dios. La Biblia nos dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ellos levantarán alas como las águilas. Muchas veces Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Y yo no sé qué proceso tú estés pasando el día de hoy, amigo querido, mi hermanito, mi hermana que estás aquí. Yo no sé cuál sea tu dificultad, cuál sea el anhelo de tu corazón. Pero déjame decirte que el Padre sabe cuáles son tus inquietudes. Y Él no se hace oído sordo a sus hijos. Nosotros debemos de saber en qué posición estamos. Nosotros somos hijos del Dios vivo. Un Padre que nos ama, un Padre que cuida de las ovejas. En el libro de Pedro dice: echad sobre Él toda solicitud, porque Él tiene cuidado de vosotros. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Dios tiene cuidado de vosotros. El apóstol Pedro sabía esto. Él lo dice en su carta: echad sobre Él toda solicitud. Quizás sea una solicitud de alimentos, quizás sea una solicitud de trabajo, quizás sea una solicitud familiar, quizás sea una solicitud para reparar ese corazón. Pero déjame decirte que toda solicitud delante del Padre, el Padre la tiene muy presente, amado hermano. Y Pedro decía esto, ¿sabe por qué? Porque el Pedro, una vez continuando con la predicación, estuvo hundido, estuvo ahogado, se estaba hundiendo y pasó por momentos difíciles. Por eso esta noche, amigo querido, es necesario saber que aunque nosotros no entendamos lo que tú estás viviendo, lo que te está aconteciendo, déjame decirte que si tú abres la boca y clamas al Padre, esas oraciones están delante de Él. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice que luego de que los discípulos salen, zarpan mar adentro, nuestro Señor Jesucristo comienza a despedir a la gente. Luego que el Señor lo comienza a despedir a la multitud, dice que Él se va a orar aparte. Y vemos cómo mi Señor tenía una comunión íntima con el Padre. Vemos cómo el Padre, nuestro Señor Jesucristo tenía una comunión tan íntima que lo buscaba. Las noches para mi Señor Jesucristo eran normalmente para estar con el Padre. Por eso nosotros debemos seguir el consejo del Hijo. El Hijo que es el camino. Él lo dice. Jesucristo es el camino. Y por tanto nosotros debemos seguir ese camino. ¿Cómo nosotros mejoramos para con el Padre? Siguiendo lo que hizo el Hijo. Y vemos que luego de que nuestro Señor Jesucristo despide a la multitud y los discípulos ya adentran mar adentro, vemos que el Señor Jesucristo se va a la montaña, se va al monte a orar. Y una vida de oración es lo que el Padre desea de ti. El Padre sí te necesita, amigo querido. Déjame decirte que sí necesita de ti. Mujer de Dios, mujer que te sientas afligido, hombre, déjame decirte que Dios sí necesita de ti. ¿Sabes por qué? Porque hay una grande necesidad en este mundo. Pero las cosas son mejor andando con Jesús. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Y vemos cómo mi Señor Jesucristo comienza y se monta en la barca. Vemos cómo el Maestro, luego que los discípulos se montan en la barca, el Señor, luego de orar, me llama la atención que pasado muy de madrugada, dice que se le levanta a los discípulos, se le levanta una tempestad muy grande, una tempestad que quizá ellos no se esperaron.
Como cada uno de nosotros, quizá en nuestra vida se levanta la deuda, se levanta una enfermedad catastrófica, se levanta el diagnóstico, se levanta quizá un familiar contigo. Quizá el familiar te va a decir: no comprendo que tú siempre vayas a la casa de Dios. Yo no comprendo tu fe. Yo no comprendo eso tanto, estar orando. Yo no te comprendo eso, que por qué has dejado tu vida antigua a una vida aburrida. Pero yo te vengo a decir que todo lo que hayas dejado por el Señor te lo va a multiplicar. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Y vemos cómo los discípulos se encontraban en esa encrucijada que muchas veces nos encontramos nosotros. Amigo querido, hermanita, hermana que me estás escuchando, quizás yo no sé cómo esté tu vida, pero los discípulos quizás se sintieron solos en aquel momento. Los discípulos quizás se sintieron que el maestro los había dejado solos. Pero vemos que mi Señor, yo me imagino que estando en la montaña, el Padre sabe lo que le dice: hijo mío, vete a alcanzar a tus hijitos, vete a alcanzar a ellos. Y vemos cómo el Padre no se ha olvidado del Hijo, porque Jesucristo estaba en comunión con el Padre. Pero el Padre, yo me imagino que en la comunión con el Espíritu Santo le dice: mira, tus hijitos están allá y están pasando necesidad. Ellos se sienten tristes, están con frío. Ellos están afligidos, han pensado que tú lo has dejado, hijo mío. Jesucristo permitió ese proceso que vivían ellos. Muchas veces, como nos damos cuenta que sin el Señor se levanta tempestad en nuestra vida. Cuando no está Jesucristo en la barca, vemos que los discípulos pasan mal. Vemos que los discípulos comienzan las olas a subir. Y es el enemigo, el Señor lo reprenda, Satanás, que comienza a querer poner duda en tu corazón. Por eso que en los momentos más difíciles, donde tú eres probado, por eso esta noche, hoy día, se levanta un guerrero. Esta noche se levanta un guerrero a tener la confianza en Dios. Yo no sé quién le puede dar un aplauso a Cristo Jesús. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Estaba probando el maestro la confianza de aquellos discípulos, pues el maestro le había dicho: váyase para adentro, para el mar. Y el Señor estaba en la intimidad con el Padre. Una vida íntima con el Espíritu Santo es lo que te va a hacer que tú tengas efectividad en tu ministerio. Es lo que va a hacer que tú tengas efectividad en tu vida, para que no vivas un estancamiento. Pues mi Señor Jesucristo, siendo 100% Dios, era guiado por el Espíritu Santo. Lastimosamente vemos hoy hombres de Dios que dependen de su propia fuerza, que dependen de su inteligencia, y nos cansamos. Los recursos se te van a agotar. Quizás por eso es la prueba que tú estás pasando, porque quizás no eres guiada por el Espíritu Santo. Pero hoy día se va a levantar un hijo de Dios a buscar la presencia del Todopoderoso, a decirle: Padre, mira, aquí estoy de rodillas delante de ti, Padre. Y por eso es que tú has venido a la casa de Dios, para buscar revelación. Porque el amor del Padre, dice la palabra de Dios, la gracia de mi Señor que dio la vida por nosotros, pero la comunión no debemos olvidarla con el Espíritu Santo. Separados de Él nada podemos hacer. No podemos hacer. Y vemos nosotros muchas veces, porque hay muchas iglesias que no crecen, no avanzan. Vemos muchos ministros de Dios que pasan necesidad, muchas mujeres de Dios. Muchas veces porque Jesús no está en la barca. Los discípulos estaban ahí, los 11 estaban ahí, pero se dieron cuenta de que apenas que el maestro los abandonaba, se levantaba la tempestad. Debemos de comprender que sin Dios no podemos nada. Y de que lo que tú has hecho y lo que tú has avanzado, yo no sé si tú tengas títulos económicos, no sé cuántos hijos tú tengas, yo no sé los planes que tú tengas en tu vida, lo que hayas pasado, los fracasos, los éxitos, pero todo se lo debemos al Padre. Todo se lo debemos al Señor. Démosle un fuerte aplauso. ¿Sabe por qué? Porque Él lo permitió. Dice la Biblia que no cae ningún gorrión por tierra si el Padre no lo permite. Y que aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados delante de Dios. ¿Por qué os aflige? ¿Por qué os te desespera, manada pequeña? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te angustias, discípulo, que habías ido en la barca? Y vemos que el Padre, estando en la comunión con el Hijo, yo me imagino que el Padre le dijo: Hijo mío Jesucristo, Hijo mío, váyase, porque los discípulos están allá enfrentando una situación difícil. Esa situación difícil, si estás con el Señor le va a poner fin.
El Señor viene a traer una palabra esta noche, a decirte que el Señor, toda adversidad va a ser cortada en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé quién puede recibir esta palabra. Recíbela en el nombre de Jesús. Y vemos que el propósito de mi Señor era caminar, era buscar, y me imagino buscar una lancha. Porque mi Señor era hombre, era 100% hombre, mi Señor Jesucristo 100% Dios. Pero al ver que los discípulos estaban lejos y que lo habían mandado, Él no dudó en caminar. No dudó en volver lo imposible posible. Porque ante los hombres es imposible caminar sobre el agua. Si no me cree, vaya y camine. Pero Dios hace todo lo posible y va a hacer todo lo posible para ayudarte. Él va a caminar sobre el agua por ti. Él va a caminar sobre el agua, no te va a dejar morir. Y vemos que mi Señor comenzó a caminar. Y aquí comienza parte de la predicación. Pues la Biblia dice que mi Señor Jesucristo, al ver a los discípulos allá, dice que se asustaron y vieron como un fantasma. Se asustaron porque era imposible que un hombre caminara sobre las aguas. Yo no sé qué tan grande sea tu problema, pero el Dios que le servimos es mucho más grande que cualquier dificultad. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. El que cree en Él no será avergonzado, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le decía a los romanos que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿En quién estamos creyendo? Esta noche se va a aumentar la fe. En esta noche hay un aumento de fe en el nombre poderoso de Jesús. Quizás esto que estás viviendo simplemente es el comienzo de una nueva etapa de superación que te va a acercar al Padre. Esto que estás viviendo es simplemente un proceso que vive el gusano antes de transformarse en una mariposa y antes de que comience a volar por los aires. El gusano te tiene que arrastrar, pero va a llegar el momento en que te va a tocar volar. Yo no sé quién pueda creer esta palabra. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Y vemos, mis queridos hermanos, cómo en el momento, pero dice que enseguida mi Señor Jesucristo, quitando toda duda, le dice: yo soy, no temáis. Pues el Señor no quiere que tengas duda sobre ese problema y esa dificultad. Esa dificultad, el Señor te va a decir: soy yo el que está metido en el asunto. Soy yo, no son con tus fuerzas. No son con tus fuerzas, hijo. Quizá queremos resolver nosotros en nuestro tiempo y en nuestra manera, pero no era nuestra manera, era obedecer el tiempo de Jesucristo. Y el tiempo del Maestro era que ellos estuvieran solos en el mar, sin el Maestro, para que pudieran reconocer que sin Jesús no somos nadie. El Señor dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en Jesús va a llevar fruto. Pero separados de Él nada podemos hacer. Una vida de soledad, una vida de desierto vamos a vivir sin Dios. El Señor esta noche nos hace la invitación a acercarnos a Cristo Jesús, pues Él es la fuente de la vida. Cuando estás conectado a Cristo, todo prospera. Cuando Aarón era desestimado por el pueblo israelita, ¿sabes qué es lo que le dijo Jehová? Esperemos a verlo otro día, esa vara, y vas a ver lo que va a pasar. Y floreció. De la noche a la mañana va a haber un cambio en tu vida. De la noche a la mañana Dios va a rescatarte. De la noche a la mañana Dios va a pelear por ti esa batalla. Dios respaldando a sus hijos. Quedó en vergüenza esos que se lo tragaron la tierra. Terminaron en lo profundo del Seol porque se habían rebelado contra los que Dios había elegido. Por eso yo te vengo a decir que tú no estás por poco en esta casa de Dios. Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Dios tiene cosas grandes. Yo no sé si tú lo puedas creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos cómo mi Señor Jesucristo le dice a los discípulos: tranquilo que yo soy, no temáis. Entonces Pedro, mira lo que le salió a este varón, un hombre llamado Pedro, era un pescador. Le dice: si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Y vemos cómo este hombre llamado Pedro, Jesús no quería que nadie le contestara. El propósito de Jesús era llegar a la barca. El propósito de Jesús era montarse en la barca, aunque él estaba caminando. Pero le sale un hombre intrépido, un hombre que retó al Maestro.
Muchas veces te va a tocar retar en tu vida a Dios. Te va a tocar retarle, decirle: Padre mío, yo confío en ti. Mira esta prueba que yo estoy atravesando. Yo no voy a buscar ayuda del hombre. Yo no voy a buscar al banco. Yo no voy a buscar a mi jefe. Yo no voy a buscar a mi madre. Sino voy a esperar en Jehová. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Por lo que estás atravesando, mi querido hermano, puede ser un proceso de parte de Dios. Él esté procesando ese corazón y esa confianza en Él. En el que en Él creyere no será avergonzado. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que luego de que Pedro le dice a mi Señor: si eres tú, manda que yo vaya, le sacó una palabra a Dios. Y el Señor le dice: vente Pedro. Y enseguida vemos que Pedro comienza y se sale de la barca. Y yo veo esto, qué tremenda fe de este hombre llamado Pedro. Qué tremenda fe. El no dudar que estaba en la tormenta. Pedro no dudó que estaba en la tempestad, sino que le creyó en la palabra. Esta noche se va a levantar una hija de Dios, un hijo de Dios que le va a comenzar a creer al Padre. Pedro no dudó y se lanzó al mar. Pero vemos que luego de esto dice que Pedro comenzó a caminar. Pero luego de que comenzó a caminar dice que miró hacia la tempestad. Miró hacia el mar, miró hacia el problema. Y vemos cómo poco a poco comenzó a hundirse. Y es que nos damos cuenta, mi querido hermano, primeramente, que Pedro comenzó a caminar y no se hundía. Vemos que una palabra del Padre más tu fe provocan un milagro. Una palabra de Dios en tu vida más tu fe va a provocar un milagro grande en tu vida. Yo no sé si Pedro conocía esto, pero lo incitó al maestro. Y ya tenía una palabra. Le dijo: ven. Y sin mirar la tempestad, este hombre llamado Pedro se fue y comenzó a caminar por fe. Activó ese milagro poderoso. Pero luego de esto dice la palabra de Dios que Pedro comenzó a enfocarse en la tempestad. Este hombre llamado Pedro comenzó a ver las olas. Quizás eran mucho más grandes que la barca. Se entraba el agua. Y los discípulos ahí que se agarraban entre ellos. Nos morimos. Pero Pedro no lo dudó y buscó al maestro. Pedro no dudó y comenzó a caminar, pero se comenzaba a hundir por ver esa tormenta grande. Y cada vez era más grande, porque así es el enemigo. En los momentos más difíciles es donde más te va a comenzar a estremecer. Es donde más lágrimas vamos a comenzar a llorar. Pero no le estés llorando al enemigo. Comienza a orarle y a llorarle al Dios Todopoderoso, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque el Padre tiene cuidado de vosotros. Y vemos cómo Pedro se hundió. Y así difícilmente y así fácilmente, mis queridos hermanos, nosotros nos podemos estar hundiendo en nuestra vida al poner nuestra mirada donde no debe ir puesta. Vemos cómo primeramente Pedro miraba en Jesús y comenzaba a caminar bien. Y no comenzaba a hundirse porque lo miraba. Pero apenas comenzó a mirar lo que no tenía que mirar, se comenzó a hundir. Y quizás tú te encuentres en un proceso difícil de salud. Quizás tengas un problema económico y estés mirando la adversidad. Y ese sea el motivo de tu problema. Es porque estás mirando la tempestad. Y no estás mirando al que te creó. No estás mirando al que murió por ti en la cruz. No estás mirando, mi querido hermano, al que dio su vida por ti. Al que enmudeció estando en la cruz. La Biblia dice que Él enmudeció. Y enmudeció porque te ama. Porque Él le pudiera haber dicho: no, yo no merezco estar aquí. Ustedes están haciendo un acto de injusticia. Le decía a Poncio Pilato: habla, porque yo tengo el poder para sacarte. No podía comprender que Jesús moría porque te ama. No podía comprender. Pedro en un momento comenzó a mirar la tempestad y se comenzó a hundir. Y vemos que un enfoque equivocado, mi querido hermano, en esta vida va a traer consecuencias grandes. No es importante qué tanto ungido tú tengas. No es tan importante cuántos años tengas en el ministerio, qué tanto usado seas por Dios. Pero eso no es importante, porque sabes que el apóstol Pedro andaba con el mismo Jesús. Tenía a Dios de frente. Tenía a papá Dios delante de él. A 5 metros estaba Jesús y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Es porque ponemos nuestro enfoque en cosas que no deberíamos ponernos. Dime lo que estás mirando y yo te diré a dónde vas a terminar.
Dime en qué pasas tu tiempo. Vemos que el amor de muchos se ha enfriado para buscar a Dios. Esto no puede pasar. Nosotros debemos estar firmes en Cristo Jesús. Y vemos lastimosamente como ministros grandes, y hay testimonio de ellos, que comenzaron en el Espíritu, comenzaron danzando, comenzaron alabando, comenzaron profetizando. Dios les hablaba audiblemente, venía su nube hacia él. Cuando oraban sentían el fuego, la presencia de Dios, pero hoy día están apagados. Pero hoy día ya no sienten a Dios. ¿Y qué será? Yo me vengo a preguntar, ¿será que es el enemigo? ¿Será que es Satanás que levantó un brujo? ¿Será que te han prendido vela? ¿Será que te están haciendo el guanguá? Que el Señor reprenda a ese diablo. Y no es nada de eso, mi querido hermano. Lo que está pasando, que quizás estás poniendo tu enfoque en el lugar equivocado. Y Pedro se comenzaba a hundir teniendo a Dios de frente. Pedro se comenzaba a hundir. Yo no sé cuánto de agua habrá tragado Pedro. Tragó agua, se sintió morir, porque las olas en una tempestad no son pocas, son muchas, y vienen acompañados de remolinos. Yo me imagino que Pedro dijo: aquí morí. Yo te vengo a decir, esa prueba que tú estás atravesando no es para muerte, porque Dios está contigo esta noche, porque tú has venido a la casa de Dios. Porque si tú lo buscas a Él, Él se va a acercar a ti. Dicen en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él no te va a dejar, tú eres de sus pequeñitos. Mis ovejas oyen mi voz, dice la palabra de Dios, y yo doy la vida eterna por ellos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, pero mi Padre me las entregó a mí. Tú eres oro en la mano de mi Señor Jesucristo. Y si tú estás aquí esta noche, déjame decirte que esa dificultad no te va a matar. Ese problema personal, déjame decirte que no te va a arropar. ¿Sabes por qué? Porque lo único que tienes que hacer, y lo que sí debemos de comprender, es hacer como hizo Pedro. ¿Sabes lo que hizo Pedro cuando se estaba ahogando? Le dijo: Señor, ayúdame. Yo no sé esta noche quién les puede decir al Señor: ayúdame. Ayúdame, Padre. Ayúdame en esa dificultad, papá. Si algo tenemos que aprender del apóstol Pedro, es que cuando él está hundido, ahí no vale el ayuno, ahí no vale la intercesión. Ahí lo que vale es abrir la boca y decirle: Padre, ayúdame. Hasta que no comprendamos que sin el Señor no somos nada. Pedro, hasta que no abrió la boca, no comprendió que el Maestro estaba ahí para él. Ese problema, esa carga. Ayer, mientras viajaba en la moto, yéndome para hacia afuera, para la parte del centro, yo también tengo cargas. Pero el Señor me decía en mi espíritu: venid a mí todo lo que estáis trabajados, que yo voy a hacer descansar. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Porque es que el Señor es que te va a hacer descansar. Nosotros no estamos aquí en la tierra para hacer nuestra voluntad. Nosotros no estamos aquí en la tierra para movernos según a nuestro propósito y a nuestro pensamiento. Vemos personas que han sido muy usadas por Dios, han sido tan usadas por Dios, que se han dedicado a la predicación, que se han dedicado a hacer otras cosas, al crecimiento de la iglesia, se han dedicado a cosas externas y han olvidado la comunión con el Espíritu Santo. Se han olvidado que la fuente es Cristo Jesús, y que sin Él no estamos conectados, no vamos a producir fruto. Y vemos cómo este hombre llamado Pedro clamó al Padre, y enseguida dice: mi Señor, que le asió de la mano, y enseguida lo levantó. Y cuando entraron en la barca, se calmó la tempestad. Y es que cuando tú dejas entrar a Cristo en tu barca, que es tu corazón, va a haber calma en tu vida. Porque todos vamos a tener momentos difíciles, momentos duros. Todos vamos a tener muchas preguntas que responder. ¿Por qué, Padre, será que estoy solo? ¿Por qué me pasa esto a mí?
Mira lo que me ha golpeado la vida. ¿Por qué si yo te sirvo, Padre mío? Muchas veces nos preguntamos eso. Pero mi Señor está más cerca de lo que te lo imaginas. El Señor Jesucristo estaba a metros de Pedro. Pedro hizo lo correcto y llamó al Maestro. Y esto me llama la atención, mi querido hermano, porque todos pasamos por problemas de dificultad. Y vemos en el libro Primera de Reyes, cómo este hombre llamado Elías. Elías era un hombre, mi querido hermano. Elías era un hombre que era un hombre muy usado de parte de Dios. El hombre llamado Elías era uno de los profetas de fuego. Era un hombre que Dios lo usaba espléndidamente. Este hombre acababa de cerrar el cielo. Este hombre, Dios le había dicho: métete a la cueva, Elías, que yo voy a enviar cuervos a darte alimento en la mañana y en la noche. Este hombre llamado Elías, Dios le había dicho: luego vete al arroyo de Jerica, ya yo te voy a sostener. Este hombre llamado Elías, mi querido hermano, Dios lo manda a una viuda para que lo sustente. Y luego que lo sustenta, Elías le hace la multiplicación de la harina y el aceite. Este hombre llamado Elías fue un hombre que luego que se le muere la mujer que le da la alimentación, se le muere el hijo. Este hombre llamado Elías lo resucita. Era un hombre muy usado de parte de Dios. No solamente esto le pasó a Pedro. No solamente le pasó a Pedro. No solamente te puede estar pasando a ti. Le pasó también a un hombre llamado Elías, al profeta de fuego. Luego de este hombre llamado Elías, Dios recibe. Este hombre llamado Elías le dice: voy a comenzar. He orado para cerrar el cielo. Era un hombre que tenía el poder, este hombre llamado Elías, de cerrar el cielo. Era un hombre que caminaba y era sujeto a pasiones como tú y yo. Elías sentía la tristeza, Elías sentía la alegría, Elías sentía el ser usado por Dios, pero también sintió la soledad. Y este hombre llamado Elías, luego de que manda a cerrar el cielo, dice la palabra de Dios que este Acab lo manda a buscar. Y este hombre mandó a consumir a los primeros 50 hombres. Y luego que envió otra tandada, los mandó a consumir nuevamente. Elías tenía poder de descender fuego del cielo. Luego este Elías es capaz de enfrentarse al rey Acab, un hombre asesino de profetas. Él solo se enfrentó a un hombre asesino de profetas. Este hombre llamado Elías no le tenía temor a hombre. Era un hombre muy usado de parte de Dios. Y luego de que lo mandan a ver y mandan a aniquilar y los consume en fuego a estos 100 personas, este hombre de Dios llamado Elías manda a que otra vez el cielo se abra. El poder ilimitado de Elías era grande y habría un poder limitado. Mandó abrir otra vez el cielo. Pero vemos que en una de estas el rey Acab manda a enfrentarse con Elías. Elías lo cita. Y los 450 profetas de Baal, nos damos cuenta cómo se enfrenta con Elías. Y Elías, en el poder de Dios, manda a consumirlos y los terminó matando a espada. ¿Qué me estás diciendo con todo esto? Con el expediente de Elías. Primero, que Elías era un hombre muy usado de parte de Dios. Y lo segundo que te tengo que decir, que hubo un momento que Jezabel, luego de enterarse que había Elías acabado, que Elías acabó con los 450 profetas del diablo, que el Señor lo reprenda. Esta mujer llamada Jezabel lo manda a amenazar y le dice: así me añadan los dioses y aún mañana, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esta mujer Jezabel pretendía acabar con Elías. Y vemos cómo este hombre dice que Elías sintió la amenaza de esta mujer. Era una sola mujer que recibía el mensaje por un mensajero. Y vemos que Elías, en su desespero, comienza a correr y decide: Elías huye a Orec. Como título está el capítulo 19. Elías huye a Orec. Y vemos cómo Elías, por esta amenaza, como que se olvidó de que era muy usado por parte de Dios.
Debemos decir que Elías fue muy usado por Dios, hacía descender fuego del cielo. Era un hombre que resucitaba muertos. Era un hombre que multiplicó la harina, que multiplicó el aceite. Fue un hombre que eliminó a los 450 profetas de Baal, a los 100